¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a esta capacitación sobre espacios confinados de parte de la empresa DMS Capacitaciones. Los saluda el ingeniero Ángel Zárate Ramos. Bienvenidos. Vamos a ver este tema fundamental, importante, ¿no? Con respecto, pues, a este tema fundamental que está considerado, pues, un trabajo de alto riesgo, que son los espacios confinados. El tema es bastante amplio, pero vamos a tocar los puntos de repente más relevantes en función también al tiempo que tenemos. El contenido, espacios confinados, riesgos y peligros atmosféricos, sistema de trabajos, protocolo de rescate en espacios confinados, nudos y material para el rescate justamente, ¿no? Monitoreo de gases y ventilación en espacios confinados. En un resumen, básicamente, recalco de lo que vamos a ver, pues, el día de hoy. Agenda, ¿no? Los espacios confinados, conocer el concepto de espacios confinados, tipos de espacios confinados según configuración, clases de espacios confinados, riesgos y peligros atmosféricos, ¿no es cierto? Atmósferas peligrosas, divisiones de atmósferas peligrosas, rango de inflamabilidad, condiciones medioambientales, pasos para el bloqueo de energías, fundamental, porque cuando vamos a ingresar a un espacio confinado tenemos que realizar de repente el bloqueo de algún tipo de energía, ¿no? Energía eléctrica, energía mecánica. Importante también entonces tener en cuenta el tema del bloqueo. Sistema de trabajos, protocolo de rescate en espacios confinados. ¿De qué forma vamos a rescatar a los trabajadores que están inmersos, ¿no? Dentro de un espacio confinado? Roles del equipo de rescate, etapas de rescate en espacios confinados, tipos de ingreso, proceso de reacondicionamiento. Esto recalco para el rescate dentro de un espacio confinado. Nudos y material para el rescate, cuerdas, parte de una cuerda, tipo de cuerdas, mantenimiento de una cuerda, ventajas mecánicas, ¿correcto? Y por último, monitoreo de gases y ventilación, ventilación mecánica, ventilación por aplicación, ventilación por extracción, por aplicación de aire, ¿no? Por extracción, en este caso de gases tóxicos. Listo. Como concepto, a ver, como concepto, por favor, ¿no es cierto? Un espacio confinado es una instalación definida, no la que se forma por las condiciones de fuego o humo, claro, después de una explosión de repente. Eso no es un espacio confinado, ¿correcto? ¿Ya? Con entrada y salida limitada, en el que una persona podría entrar de cuerpo completo y que no está diseñada para la ocupación humana continua, no está diseñada para que esta persona, este trabajador, realice una determinada actividad dentro de un espacio confinado por un tiempo, digamos, más extenso, ¿no? Los espacios confinados pueden ser de diferentes formas y tamaños, pueden ser encontrados en múltiples configuraciones, como por ejemplo calderas en el área industrial y cuevas también, ¿por qué no?, en el área minera, minería metálica, no metálica, ¿no? Cisternas, miren ustedes el área industrial, vehículo cisterna, tanques de depósito con techo flotante también, un tanque es un espacio confinado. Hornos de fundición, espacio confinado, hay que hacer un mantenimiento, ¿no es cierto? En algún momento estos hornos, estos silos de granos, como vemos en la figura, pasan por un mantenimiento mecánico industrial, en ese momento se convierten en un espacio confinado. Hay que retirar, obviamente, todo el contenido, ¿no?, de estos hornos, de estos silos. Tuberías, dependiendo de la magnitud, dependiendo del diámetro, también considerado un espacio confinado. Ductos de ventilación también. Miren ustedes, la figura es contundente. Fosas, recalco, que corresponden al caso a minería metálica y no metálica. Tipos de espacios confinados por su configuración, espacios confinados abiertos, correcto, hay una entrada y salida definida. O espacios confinados cerrados, tanque, ¿no? Un tanque donde tiene también una abertura bastante limitada por su tamaño. Clases de espacios confinados según sus riesgos. Clase A, inmediatamente dañina, es, ¿no?, para la vida y la salud, inmediatamente dañina, perjudicial para la vida y la salud, cuando es bastante perjudicial, valga la redundancia, corresponde a aquellos espacios donde existe peligro inminente para la vida,
Estos peligros deben ser ubicados mediante un monitoreo constante. ¿Se debe considerar el EPP adecuado? Sí, claro que sí. Según el producto involucrado, casi siempre se apoya con una ventilación forzada. Clase A, digamos la clase más peligrosa, ¿no? Dentro de un espacio confinado. Clase B, los peligros potenciales de un espacio confinado pueden ser lesiones o enfermedades que no pertenecen a la clase anterior, ¿no? Inmediatamente dañina para la vida y la salud, los cuales pueden controlarse a través de equipos de protección personal, ventilación, otros controles adicionales como la verificación geográfica del ambiente. Clase B, de repente ya no es tan letal, ¿no? Clase C corresponden a aquellos donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo. Riesgos y peligros atmosféricos, vamos a ver, ¿no? Peligros atmosféricos dentro de un espacio confinado, cualquiera sea la forma, la clase, en tal caso del espacio confinado. Atmósferas peligrosas, condiciones medioambientales, peligros físicos, contenido nocivo. Deficiencia en las comunicaciones, deficiencia en las comunicaciones. No entra la señal, no es fácil comunicarse de repente con alguna parte externa, ¿no? No se hace fácil, digo, la comunicación. Atmósferas peligrosas, atmósferas deficientes de oxígeno, menor a 19,5%, claro. Atmósferas sobreoxigenadas, mayor a 23,5%, atmósferas inflamables, atmósferas tóxicas. La deficiencia de oxígeno y las reacciones en el organismo, dependiendo. Si hay poco oxígeno, es mortal. Y si hay también atmósferas sobreoxigenadas, ¿no? Exceso de oxígeno también puede ser mortal. Ahí está justamente el detalle. Atmósferas enriquecidas son aquellas atmósferas cuya concentración de oxígeno supera el 23,5%. Pueden ser producidas por pérdidas en mangueras o válvulas, así como reacciones químicas que liberan el oxígeno, como por ejemplo la utilización de peróxido de hidrógeno. Una atmósfera sobreoxigenada es extremadamente peligrosa, ¿no? También ahí están las características: mayor sobreoxigenada, mayor a 23,5%. Atmósferas inflamables explosivas, aquella que posee un peligro debido a gases inflamables, vapores o polvos presentes en una concentración mayor al 10% sobre el límite inferior de inflamabilidad o de explosividad. También, ¿correcto? Miren, entonces ustedes tengan en cuenta esto, porque realmente, ¿no? Realmente en algún momento la atmósfera se vuelve una atmósfera inflamable. ¿Ya? Listo. Entonces, tengan ello en cuenta. ¿Ya? Aire dice, bueno, una atmósfera pobre, aire, muy bajo porcentaje de gas. Una atmósfera explosiva, una mezcla inflamable, porcentaje adecuado de aire, porcentaje adecuado de gas inflamable, ¿no? Enriquecido, alto porcentaje de gas, ¿no? Atmósferas tóxicas venenosas son aquellas que contienen gases, vapores, humos o partículas de polvo finas que ejercen un efecto fisiológico venenoso sobre el cuerpo humano. Cuando no existe un PEL, dice, ¿no? Un producto, debe consultarse otros documentos como las hojas MSDS, ¿no? El PEL es básicamente un documento que detalla las características de de estos gases de repente como producto químico, ¿no es cierto? También se relaciona con las hojas MSDS, la ficha de datos de seguridad. El Consejo Americano de Higienistas Industriales dice límites de exposición de NIOS. NIOS también es una entidad extranjera, ¿no es cierto? Índices de exposición biológica. Todos deben consultarse porque están considerados atmósferas tóxicas. Peligros ambientales, temperaturas extremas, ya sea por frío o por calor. Ruido o polvo, ¿no? Que básicamente se puede generar, siempre menciono esto, mis amigos, se puede generar por la propia actividad que desarrolla el trabajador cuando está dentro de un espacio confinado. El ruido, sobre todo, el polvo, el momento de hacer una limpieza de repente, o el momento de la extracción también de gases tóxicos, polvo como tal. Peligros físicos dentro de un espacio confinado. Existen peligros que en alguna oportunidad son complicados eliminarlos y es de ahí donde se utiliza algún otro método que asegure la escena para permitir el trabajo
de los rescatistas, cuando queremos rescatar de repente un trabajador que está dentro de un espacio confinado. Estos peligros físicos pueden ser atrapamiento, pueden ser también superficies resbalosas, ¿correcto? Pueden ser superficies resbalosas. Peligros físicos dentro de un espacio confinado. Caída de objetos. Miren, también, considerando que estamos ingresando en un espacio confinado, estamos de repente a un diferente nivel, trabajos en altura, riesgos en altura, y riesgos posturales también por el espacio mínimo requerido para que el trabajador desarrolle adecuadamente pues determinada actividad, riesgos posturales por el mínimo espacio requerido, recalco. Peligros psicológicos, claustrofobia, el estrés tiene una serie de relaciones involuntarias que nos hacen sentir fruto de las relaciones del sistema nervioso simpático, ¿no? Una de ellas es la claustrofobia, que es un miedo exagerado y irracional a los espacios confinados cerrados que nos pueden hacer entrar en una espiral de nerviosismo hasta llegar a la pérdida de control. Es importante también que estos peligros psicológicos sean determinados, ¿no? En el examen médico que pasa, pues pasan los trabajadores que en algún momento, digo, van a ingresar a un espacio confinado. Primeros síntomas: incremento de la frecuencia cardíaca, nerviosismo, incremento de la frecuencia respiratoria, producto también del nerviosismo, sudoración en las palmas de las manos, frías y sudorosas, ¿no? Seguridad durante las operaciones. En todo trabajo de alto riesgo, mis amigos, incluido también los trabajos dentro de un espacio confinado, se deben elaborar planes de trabajo. La planificación es fundamental para evitar accidentes laborales. Se debe incluir en los briefings operacionales, en la planificación operacional, repaso de las señales de alerta y alarma, indicación de las rutas de escape y áreas seguras, asignación de los responsables de seguridad, indicación del uso de chalecos de identificación, información del lugar, atención médica en caso de accidente y forma de traslado. De qué forma vamos a rescatar a un trabajador que estaba dentro de un espacio confinado y de qué forma también lo vamos a trasladar. Reglas de seguridad a seguir durante el trabajo en la escena, incluir consideraciones de seguridad en el área de trabajo, incluir las normas de seguridad dentro de las actividades logísticas, claro que sí es fundamental. El monitoreo de gases en el área es constante. Reforzar la rotación y el descanso del personal es una medida de control fundamental. Enfatizar el trabajo en equipo para hacerlo de repente en un tiempo más adecuado, más rápido y con lo que se conseguiría que el trabajador no esté expuesto pues a estos espacios confinados. En el área de trabajo no está permitido entrar a las áreas de trabajo sin autorización del líder o responsable de seguridad, supervisor de seguridad, prevencionista de riesgos, etcétera, ¿no? Tener un puesto de primeros auxilios y una ambulancia que garanticen la atención de los miembros del equipo en caso de ser necesario. No está permitido fumar o consumir alimentos en el área de trabajo, pues puede tener contacto de repente con gases tóxicos que se pueden impregnar, ¿por qué no?, en la comida, ¿no es cierto? ¿Ya? Estar atentos a la posible existencia de materiales peligrosos o atmósferas contaminadas. Del responsable de seguridad, este será el garante de la seguridad de todo su personal. Dice, en toda operación debe haber un responsable de seguridad debidamente identificado y sobre todo también capacitado, ¿no? El cual velará por la seguridad de toda la operación y será la máxima autoridad en lo que a seguridad del trabajo en espacios confinados se refiere. Según las condiciones atmosféricas, el responsable de seguridad determinará si es posible continuar o detener las labores que se estén realizando, ¿no? Que se estén ejecutando, ¿correcto? Es muy importante el tema de los equipos de protección personal, protección para la cabeza, protección, ¿no?, casco, con la respectiva linterna, ¿por qué no? Protección ocular, protección facial, el uso de eh, eh, protección facial, ¿no? Con los lentes de seguridad y también con la careta facial, así como vemos en la imagen, ¿no? Protección auditiva muy importante, tapones auditivos, orejeras, colocar también la respectiva señalización
dentro de un espacio confinado. Protección respiratoria, muy importante. También el equipo autónomo de oxígeno o de repente alguna protección respiratoria de cara completa o de media cara, ¿no? Dependiendo también de la necesidad. Protección de las extremidades, codos, rodillas, manos, ¿no es cierto? Para acceso con mayor seguridad, evitar de repente golpes que pudieran causar algún daño importante a los trabajadores que están ingresando dentro de un espacio confinado. Protección corporal en general, protege el cuerpo tratando de cubrir al máximo el cuerpo, digo, contra elementos que puedan causar lesiones. Una combinación, ¿no? Básicamente, de todo lo que hemos visto, ¿no? De todo lo que hemos visto de todo lo que acabamos de ver, digo, en relación a los EPPs. O sea, todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Protección de la cabeza, protección ocular, protección facial, protección auditiva, ¿no? Protección respiratoria y de extremidades, ¿no? Entonces, básicamente, protección corporal, protección de todo el cuerpo. Pasos para evaluar las condiciones de acceso a un espacio confinado. Determinar perímetro de seguridad, ubicar y señalizar el área de trabajo. La señalización es fundamental, ¿no? Dentro de la señalización de un espacio confinado. Aislamiento y bloqueo, asegúrese de que todas las fuentes de energía dentro del espacio confinado o que tengan que ver con el espacio confinado hayan sido cortadas y descargadas, hayan sido bloqueadas, hayan sido intervenidas. Alejado de peligro y sus efectos, asegúrese de que el plan de acción esté apegado al protocolo de seguridad. Hay que cumplir el plan, hay que cumplir el procedimiento, el tema de la señalización, el tema del uso de equipos de protección personal para la respectiva actividad. Vías de escape y zonas seguras. Las vías de escape tienen que estar estipuladas en el plan de acción y deben ser de conocimiento por todo el personal que va a participar en la actividad, impidiendo, dice, que éstas sean obstruidas. Las vías de escape tienen que estar libres, ¿no? Las zonas seguras tienen que estar alejadas de todo peligro. Monitoreo de gases, las lecturas tienen que ser adecuadas para el ingreso, además, este tiene que ser constante por si hay una variación y se tenga que modificar la estrategia, o más importante aún, si se tiene que evacuar el lugar de emergencias. Función del vigía, esto también es fundamental, persona asignada a cumplir las siguientes funciones. Establecerá la comunicación constante entre el puesto, comando, el personal que se encuentre en el interior del espacio confinado. Se adelantará las necesidades para tenerlas a la mano en el ingreso. Claro que sí, es muy importante. El vigía es una medida de control. Siempre tiene que estar presente en el espacio confinado mientras dure la actividad. Bloqueo y señalización de energías residuales, eso también es muy importante, sobre todo que tiene que ver con temas eléctricos también, ¿por qué no? Es importante que cuando lleguemos a una emergencia donde se identifica un espacio confinado, se deben realizar las siguientes preguntas. Dice, ¿cuáles son los tipos de energía y su potencia? ¿No? ¿Cuáles son los peligros causados por estas energías? ¿Qué es lo que puede pasar? Atrapamiento, electrocución de repente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la manera para controlar esas energías? ¿Dónde tengo que bloquear? ¿Qué tipo de dispositivo de bloqueo también tengo que utilizar? ¿Correcto? Tengan en cuenta también ello. Pasos para realizar un bloqueo de energías, identificar las fuentes de energía, aislar las fuentes de energía, disipar las energías residuales. Esto es fundamental, mis amigos, ¿ya? Esto es fundamental porque hará, ¿no? O desarrollará un bloqueo adecuado cuando estemos interviniendo también al espacio confinado y no pasará, no ocurrirá pues ningún tipo de accidente. Sistema de trabajos, protocolo de rescate en espacios confinados. ¿Cómo vamos a rescatar, ¿no? A los compañeros de repente, pues, que han quedado atrapados en un espacio confinado después de haber inhalado de repente, pues, gases tóxicos, ¿no? ¿Cómo es la manera de rescatarlos? ¿De qué manera la empresa va a realizar este tipo de rescate? Se establece un protocolo de rescate
en espacios confinados. Roles del equipo de rescate, muy importante. Jefe del equipo dice, es el jefe que llevará el control y mando. Durante la intervención en el siniestro, sabrá dónde se encuentra cada personal y qué tarea tiene cada uno. Elabora el plan de acción. El jefe del equipo es el que ha desarrollado justamente pues, el plan de trabajo, por lo tanto, sabe de todas las responsabilidades de cada trabajador interviniente en los trabajos en espacios confinados. El equipo de entrada es el que entra primero al siniestro, al espacio confinado donde hay accidentados, ¿no? Pueden estar formados por uno o dos rescatadores, más de uno tiene que ser, deberán ir perfectamente equipados y anclados desde el exterior, con un sistema de extracción también, como vemos en la imagen, ¿no es cierto? Y sobre todo tener comunicación con el resto del equipo y ser vigilado desde afuera, ¿no? Un sistema de extracción individual para que puedan ser extraídos justamente en el momento que sea necesario, ya con la persona herida, de repente con la persona que ha sufrido el accidente, ¿no? Equipo de tracción descenso, generalmente serán dos rescatadores encargados de montar el sistema de bajada de los socorristas y remontado de víctima y socorrista, ¿no? Claro, normalmente ya el trabajador, el socorrista, el brigadista, va a subir con el trabajador accidentado. Van a ser al inicio uno, en el ingreso y en la salida ya serán dos, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay que calcular, mis amigos, el tema de las cuerdas, ascenso y descenso controlado, ¿no? El tripié, tengan en cuenta también la instalación de este tipo de equipos. Equipos de emergencia están formados por un número igual o superior a los rescatadores que estén trabajando en el espacio confinado. Eso también es fundamental, recalco, porque definitivamente, pues, vamos a tener que hacer una coordinación adecuada. En este tema de las emergencias y específicamente del rescate de emergencias, no pueden cometer errores, ¿no? Porque la situación, digo, si ya es una situación complicada porque tenemos un accidentado, se puede complicar más si el emergencista, el brigadista de repente también se puede accidentar. El equipo de emergencia tiene que estar bien capacitado, tiene que haber una adecuada coordinación. Equipo de seguro podría ser solo un rescatador, aunque mejor si se trata de dos, montarán las líneas de seguridad para los socorristas, recalco, para la extracción y para el ingreso también. ¿Por qué no? Ventilación puede estar formado por uno o dos socorristas, dependiendo del equipo de ventilación que se desea implementar. Oficial de seguridad, socorrista que vela por la seguridad del personal. Es muy importante el monitoreo de gases, ¿no? El monitoreo de gases básicamente es la mejor, digamos, la mejor medida de control que se puede implementar dentro de un espacio confinado. ¿Correcto? Entonces, la mejor medida de control es el monitoreo de gases y un monitoreo de gases también, digo, bastante exhaustivo, ¿ya? Test de atmósfera, otro puesto muy importante de los procedimientos de rescate de los espacios confinados. Se trata de un socorrista que ocupe monitorear los gases. Hay que monitorear de forma frecuente, no solo una vez, no solo al inicio, sino de forma frecuente. De repente, pues cada media hora, de repente cada hora. Bueno, eso lo establecerá también el documento respectivo, el plan, ¿no? Como tal. Y también los datos serán colocados, ¿no? En el respectivo permiso, ¿no? En el PETAR respectivo. Etapas de rescate en espacios confinados. Las etapas de rescate en espacios confinados son la evaluación inicial, la planificación, la implementación y ejecución, la evaluación de la progresión, o sea, del rescate como tal, de la actividad, y el reacondicionamiento de repente ya del el espacio confinado, la puesta en marcha y demás, ¿no? Son 5 etapas, me parece fundamental mencionar a cada uno de ellos. Miren ustedes, ¿no? Evaluación inicial para el rescate. Esta etapa consta de los siguientes puntos: instalación del sistema de extracción, ¿no? De repente, ¿no? Del sistema de extracción.
Comandante del incidente para la información, para la seguridad y para las comunicaciones adecuadas, el enlace respectivo, ¿no? Comandante del incidente, el comandante de la emergencia también, el líder de la emergencia. Operaciones, planificación logística y también recursos económicos, finanzas, claro que sí. Recabar toda la información posible sobre la emergencia, qué tipo de productos almacena el contenedor, qué tipo de energías existen en el lugar, cuántas víctimas están involucradas, hace qué tiempo se perdió la comunicación con las víctimas, qué trabajo estaban realizando, por dónde ingresó el personal. Miren, es fundamental. Y esto tiene que ser, como bien dice también la diapositiva, tiene que ser pues bastante rápido, ¿ya? Tiene que ser bastante rápido. Reconocer el área de trabajo como un espacio confinado, inmediatamente llegado al lugar, identificar si el incidente ha sucedido en un espacio confinado o no. Normalmente las empresas, como sugerencia también, hacen un mapeo, ¿no es cierto? Ya tienen mapeado qué áreas son consideradas espacios confinados o qué áreas no lo son, ¿ya? Para justamente tomar las medidas de seguridad y evitar que ocurran ese tipo de accidentes. Monitoreo de gases. El personal elegido por el comandante del incidente realizará el monitoreo de gases de la zona del incidente de afuera hacia adentro para demarcar las zonas de acción. Realizar el relojeo, claro, ¿no? Una inspección, ubicar fuentes de energía. El comandante del incidente o alguien designado por él será el encargado de asignar a las personas responsables de hacer el relojeo en la zona del incidente. Paso número 2, la planificación, la selección de los EPPs adecuados, ¿ya? Para el ingreso al espacio confinado, bloqueos de iniciación de energías residuales, ventilación, determinar el tipo de ventilación, dónde vamos a ventilar, determinar el dispositivo a utilizar, qué tipo de ventilación vamos a utilizar. Detalles del ingreso de los rescatistas. En esta etapa se determinará lo siguiente: por dónde se ingresará, qué tipo de maniobra se va a utilizar, cuántos rescatistas entrarán, cuál será el medio de comunicación con el vigía y comprobar, claro, comprobar si el medio de comunicación está funcionando, ¿no? ¿Qué dispositivos logísticos se utilizarán? ¿Cómo será el método de recuperación? ¿Cuál será el procedimiento de evacuación de ser necesario? Miren ustedes, ¿no? Son detalles del ingreso de los rescatistas. Comunicaciones. Mantener en forma constante el reporte sobre la emergencia a la central. Los rescatistas dentro del espacio confinado reportarán en todo momento las novedades, la ubicación de las víctimas, la variación de la atmósfera. Puede variar, claro que sí, se puede volver más complicado. Toda la información la recopilará el comando de incidentes, ¿ya? El comando de incidentes. Implementación y ejecución. Cuando ya ocurre la emergencia, ¿no es cierto? Cuando ya ocurra la emergencia, definitivamente tiene que ingresar el trabajador o los rescatistas, ¿no? Tienen que ingresar los rescatistas, asegurar primero, asegurar el primero de la cuerda, dice el primer ingresante, claro que sí. Asegurar al segundo rescatista en la cuerda, dice monitoreo y ventilación, recalco, el monitoreo y la ventilación también se hacen previa al ingreso, ¿cierto? Previa al ingreso. ¿Ya? Miren ustedes, ¿no? Este gráfico detalla justamente de qué manera se puede o se debe hacer la ventilación, tanto ventilación natural como ventilación asistida, ventilación forzada, ¿no? El gráfico me parece fundamental. Evaluación y rescate de las víctimas. eh, Hay que subir a las víctimas, sea en el estado en que se encuentren, ¿no es cierto? Los rescatistas tienen que subir a las víctimas. Puede ser una víctima, puede ser varias de repente, ¿no? Que están dentro del espacio confinado, ¿correcto? Pueden ser varias personas también. Tengan en cuenta esto, ¿ya? La evaluación tiene que ser la adecuada, la planificación también tiene que ser la adecuada. Si hay varios trabajadores dentro del espacio confinado, la planificación para la evacuación de las víctimas también tiene que ser la adecuada. Arnés de cinta dice métodos de utilización. Vamos a ver justamente, miren ustedes, ¿no? Primero.
recargo a la víctima, ¿no? Lo dispongo a rescatar a través de las personas que están en la parte externa del espacio confinado para que me ayuden a rescatar. La imagen es contundente, miren ustedes, ¿no? Hay la necesidad de ingresar de repente cabeza abajo, ¿cierto? Hay la necesidad de repente, dependiendo del espacio confinado, dependiendo del tipo de emergencias, dependiendo de la cantidad de trabajadores, fundamental, fundamental, señores. Evacuación de heridos por descenso, miren ustedes, claro, ¿no? Evaluación de la progresión de repente, de la inhalación de estos gases tóxicos y el reacondicionamiento también del espacio confinado. Equipos básicos necesarios para el rescate en espacios confinados, bueno, dependiendo de lo que vamos a ejecutar, dependiendo de la cantidad de trabajadores, dependiendo del tipo de emergencias, hay varios equipos básicos, ¿no? Monitoreo de gases para sí, monóxido de carbono, dióxido de azufre, ¿ya? Oxígeno, etcétera, ¿no? Pistola de temperatura, ventilador extractor, radio intrínsecamente segura, bueno, hay que probar la radio también, ¿no? Equipo para descontaminación, trípode, lote de cuerdas, el sketch, la canastilla, las cintas de arnés para la víctima, normalmente canastilla metálica, dispositivo para extracción por las muñecas cuando el trabajador ingresa boca abajo, kit de bloqueo y sionización, testigo para verificar energía, de repente algún tipo de energía que pueda estar dentro del espacio confinado. Nudos y materiales, muy importante esto de los nudos, ¿no? Porque para rescate, mis amigos, esto es fundamental, ¿ya? Cuerda, ¿no? La cuerda es un conjunto de hilos de material flexible que torcidos juntos, trenzados o tejidos, forman un solo cuerpo con una gran variedad de diámetros y largos, ¿no? Miren ustedes, estas cuerdas son cuerdas industriales, no pueden ser cualquier tipo de cuerda, ¿ya? Estas cuerdas son cuerdas industriales, ¿ya? Entonces, tienen algunas características, son de material flexibles, pero son bastante resistentes, no solo a temperaturas altas, también a temperaturas bajas, y tienen una determinada, pues, fuerza interna, ¿no? ¿Ya? Que al momento de extraer al trabajador van a ser bastante seguras. Materiales de las cuerdas, existen diversos materiales para la fabricación de cuerdas. Estos se dividen en dos áreas o grupos, cuerdas naturales o sintéticas. Naturales, las sogas comúnmente conocidas, ¿no? Y las sogas hiladas, y las sintéticas también, ya digamos de un tipo más industrial, ¿ya? De un tipo de repente pues más industrial. Anatomía de las cuerdas, cuerpo, cabos. Mena dice alma y forro. Y básicamente lo que menciona pues el gráfico también, ¿no? Está visualizada de una forma más interna, ¿no? Que básicamente detalla justamente la anatomía de las cuerdas. Tipo de cuerdas de rescate, las cuerdas estáticas o semiestáticas no son tan flexibles. Y las cuerdas dinámicas, que son más flexibles también, tienen algún tipo de características industriales que nos van a servir, ¿no es cierto?, para la extracción, para el rescate de los trabajadores. ¿De qué manera cuidamos estas cuerdas? Las cuerdas son costosas, pero con un cuidado apropiado durarán por un largo tiempo, ¿ya? Durarán por un largo tiempo. Tengan en cuenta esto. Son cuidados que vamos a detallar aquí en esta diapositiva. Las cuerdas que hayan sido mojadas, dice, deben secarse antes de guardarse y deben ser inspeccionadas a intervalos regulares. A cada cuerda se debe dejarle una etiqueta que indique su
longitud. Eso también es muy importante, ¿no? Para establecer o saber exactamente, pues, qué distancia tiene la cuerda, ¿no es cierto? Para que nos sirva para determinada actividad. Nunca se debe de almacenar o guardar la cuerda donde se encuentren solventes tales como gasolina, elementos combustibles, abrasivos, etcétera, ¿no? Nunca se debe pisar la cuerda. La cuerda no debe ser arrastrada por o sobre ninguna superficie. El desgaste va a debilitar la cuerda sin ninguna duda, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, bueno, hay un, la cuerda está expuesta al sol, hay un líquido de repente derramado en el suelo, al contacto con la cuerda, va a tener y se va a secar rápidamente por efectos del sol, la temperatura, y va a dañar la cuerda, ¿no? Entonces, básicamente, miren ustedes también, básicamente no dañar la cuerda en ninguno de sus elementos, ¿ya? Básicamente es eso, un adecuado uso y un adecuado almacenamiento también, ¿por qué no? Lavado y almacenado, primero se debe recordar que las cuerdas pueden perder ciertos elementos que le permiten ser impermeables y protegerse contra agentes externos. Por un uso normal adecuado, va a haber un desgaste, ¿por no es cierto? Sin embargo, algunas veces es absolutamente necesario lavarlas, por ejemplo, al exponer las cuerdas a elementos orgánicos, sangre, excrementos, comida, etcétera. Va a ser necesario su lavado, ¿no es cierto? Es necesario lavarlas ya que existe la posibilidad de que la cuerda se deteriore por la presencia de hongos y bacterias provenientes de sustancias orgánicas. Es necesario lavarlas. Nudos, características básicas, debe ser fácil de realizar los nudos, debe ser también fácil de desarmar, claro, de desatar los nudos, ¿no? Debe ser el indicado para el uso que se le va a dar, debe ser reconocible visualmente y de forma bastante fácil, ¿ya? Nudos, características básicas de los nudos. Nudo simple o cote o de seguridad, dice, sirve para un amarre simple o como un nudo final de seguridad, para hacer un nudo, prácticamente, para que no pase determinado elemento, normalmente también utilizado en la línea de servicio, ¿no? Puede ser utilizado también dentro de un espacio confinado, recargo como una línea de servicio también. Nudo llano cruzado plano, utilizado para la unión de dos extremos de dos cabos de una cuerda, dos cuerdas unidas, ¿no? Se recomienda usar dos cuerdas del mismo tipo, diámetro y peso. A mayor carga utilizada con nudo de seguridad, la pérdida de resistencia es del 20% aproximadamente. Eso también es cierto, pero porque están amarrados, pues, ¿no? Están amarrados, están unidos, ¿correcto? Están unidos. Hay que tener en cuenta también, recalco, esa parte, mis amigos, ¿ya? Listo. El nudo ballestrinque, utilizado para asegurar un peso y hacer tracción. Útil bajo tensión, pérdida de resistencia aproximadamente sobre el 40%, para hacer tracción, para agarrar algo, para agarrar con el nudo algún elemento, como vemos también bastante adecuado en la imagen, ¿no? Para agarrar, para sostener, para sacar, para ingresar también algún tipo de elemento. Dice que hay una pérdida de resistencia del 40%, hay que hacerlo rápido. Normalmente este nudo también se tiende a desatar solo con el paso del tiempo, con el uso, ¿no? Se desata pues de forma natural. Nudo del 8, familia del 8 también, 8 simple, dice usado como nudo base, como nudo para finalizar cuerda o también para unir cuerdas, ¿no? No sé si lo va a mencionar, pero el nudo del 8 también sirve para unir cuerdas. Vamos a ver. Ahí está, dice 8 con presilla, ahí está justamente. ¿Ya? Usos, línea de seguridad, línea de anclaje, claro que sí, ¿no? Asegurar una línea de anclaje. Tiene una pérdida de resistencia entre el 20 y el 30%, ¿no? Tiene una pérdida de resistencia entre el 20 y el 30%. 8 doble compresilla, miren ustedes, con dos cuerdas, nudo ideal para anclajes, ecualizado, nivelado, ¿no? Amarres a la línea de vida, camillas, para camillas, pérdida de resistencia 18%. 20%, pónganle, para que no se olviden, básicamente una quinta parte, ¿no? 8 trazado, miren ustedes,
Usos para anclajes cuando la estructura no permite montarla, ¿no? Necesitamos un amarre superior, pérdida de resistencia entre el 20 y el 30% también, porque recalco, en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, leve tiempo, también se puede desatar. Nudo pescador doble, unión de dos cuerdas de diferente diámetro, son dos nudos de seguridad constrictores, pérdida de resistencia también del 25%. Miren ustedes, ¿ya? En toda unión básicamente va a haber pérdida de resistencia, ¿no? En toda unión va a haber una pérdida de resistencia. Nudo Prusik utilizado para rescate, ascenso, Belay dice y evita el daño de la cuerda, ¿no? Vela debe ser, ¿no? Evita el daño de la cuerda. Por los ascendedores, pérdida de resistencia también del 25%, recalco. Esto, el nudo Prusik utilizado para ascenso y descenso vertical, para rescate también, ascenso y descenso vertical. Nudo dinámico o Munter, ¿no? Se utiliza también para trabajos en altura, ¿no? Utilizado en línea de seguridad para hacer un liberador de carga. La pérdida de resistencia también sobre el 60%, recalco, esto se va a desatar más rápido, ¿no? ¿Ya? Esto se va a desatar más rápido, ¿ya? Porque estamos utilizándolo también como un accesorio de rescate, ¿no es cierto? Como un accesorio de rescate. Puntos altos y sistemas de recuperación. Miren la imagen, ¿no? Para sistemas de recuperación, mis amigos, es fundamental tener este tipo de implementos, este tipo de accesorios para un rescate adecuado. ¿Ya? Si la idea es rescatar a un trabajador que está dentro de un espacio confinado y de repente ha sufrido un desmayo, ¿no es cierto? El rescate tiene que ser inmediato. Si no es inmediato, de repente se va a perjudicar enormemente la salud del trabajador. ¿Ya? El rescate tiene que ser inmediato, por lo tanto, la reacción también, digo, tiene que ser también inmediata. Ventaja mecánica. El hombre desde la antigüedad diseñó y construyó las máquinas para facilitar su trabajo. Esas máquinas fueron reemplazando los trabajos pesados, como levantar objetos de gran tamaño y más la determinada palanca, pues, ¿no es cierto? La palanca, ¿ya? Poleas, al igual que las palancas, son máquinas simples. Una polea no es más que una rueda que puede girar libremente alrededor de un eje que pasa por su respectivo centro. En el caso de la figura son poleas fijas, hay poleas móviles también, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está, poleas móviles, invertido prácticamente, ¿no? Ahí está, ¿ya? Invertido, pues, poleas móviles. En este caso, poleas simples se calcula la relación, la suma del número de líneas, no cuerdas adjuntas, pues, es una suma de masas, básicamente, ¿no? ¿Ya? Suma de masas y lo que se requiere cargar, básicamente, ¿no? En este caso, poleas compuestas, el sistema compuesto de ventaja mecánica es creado por el apilamiento, la incorporación de uno o más sistemas sobre el sistema principal. Miren ustedes, ¿no? Poleas compuestas. Listo. Básicamente, mis amigos, regreso aquí rápidamente con esto. Es muy importante contar, recalco, con estos sistemas de recuperación. ¿Ya? Sobre todo cuando de repente por el espacio confinado ingresa de repente uno o dos trabajadores. Han pasado accidentes graves que por no tener este tipo de equipos, pues se ha terminado en un accidente grave, mortal. ¿Ya? Solo como recomendación. Listo. Punto número 5, creo que es el último punto. Monitoreo de gases y ventilación. Fundamental. La ventilación, ya sea asistida o natural, tiene que realizarse. Es una medida de control también fundamental. ¿Ya? Tengan en cuenta eso también. La mayoría de sensores no son específicos a un gas y son sensitivos a un grupo de gases. Eso es muy cierto, dependiendo del tipo de monitoreo, de monitoreador de gases, ¿no? ¿Ya? Los que buscamos en un monitoreador de gases son lo que buscamos, o sea, ¿cuál es el objetivo
de monitorear gases. Buscamos deficiencia o exceso de oxígeno, gases y vapores inflamables o gases tóxicos. La prueba para asegurarse que hay niveles aceptables de oxígeno. Mire, ¿ah? Entonces, tengan ustedes en cuenta esa relación, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque no podemos hacer un monitoreo de gases pues a ciegas, ¿no? Hay una secuencia y ahora lo vamos a mencionar. Ventilación en espacios confinados. Muchas de las muertes y enfermedades producidas en los espacios confinados son producto de las atmósferas peligrosas. Todo esto es resultado de una inadecuada ventilación por un tiempo adecuado, por un mecanismo adecuado también, ¿por qué no decirlo? Por un mecanismo adecuado de ventilación. Ventilación mecánica con equipo cuando ingresa aire, ¿no? Ingresa aire y eliminamos digamos, el aire ocupa, ¿no? El área que está ocupado de repente, ¿no? El lugar que está ocupando los gases tóxicos, ¿no? A través de una ventilación mecánica, ¿ya? Un equipo, ¿ya? Digamos, un insuflador de aire, ¿no? ¿Ya? Ventilación mecánica. Perdón, ventilación por extracción. Ya no insuflamos aire, sino extraemos los gases tóxicos que están dentro del espacio confinado. ¿Ya? También se puede hacer ventilación por extracción. Ventilación por extracción. Ventilación por presión positiva y negativa. Miren ustedes, ¿ya? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo realizas, eliminas el gas tóxico básicamente, ¿no? ¿Ya? Estás empujando, ¿no? Por presión, estás empujando el gas y ese gas a la vez va a ingresar a un contenedor, ¿ya? Listo. Entonces, ventilación por presión positiva y negativa. Ventiladores de flujo centrífugo, miren ustedes también, lo hacen que este tipo de ventilación, prácticamente ya una ventilación natural bastante agresiva, básicamente elimina todos los gases tóxicos por la fuerza de este flujo centrífugo, ¿no? Elimina los gases tóxicos. De repente es un poquito más costoso, pero también es más efectivo. Ventiladores de flujo axial, miren ustedes, y hay tres tipos de ventiladores de flujo axial, ventiladores axiales, ligeros, con bastidor para almacenamiento de ducto opcional. Miren ustedes, esto está en venta, o sea, esto es un equipo, ¿no? Ventiladores centrífugos, lo que yo les mencionaba, mayor resistencia a la presión dinámica, más opciones de operación, es más pequeño, puede ingresar a un espacio confinado tranquilamente, puede funcionar adecuadamente. Ventiladores de Venturi muy ligeros, mayor movimiento de volumen de aire. La operación requiere de aire comprimido, ¿no? Ingresa el aire comprimido. Miren ustedes entonces todo lo que hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Porque realmente, pues, cuando hablamos de la ventilación, mis amigos, primero como medio de control es fundamental. Primero la ventilación y luego el monitoreo de gases. ¿Ya? Primero la ventilación y luego el monitoreo de gases son los controles adecuados también. Un control para un espacio confinado, también hemos mencionado aquí al vigía, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Al vigía también lo hemos mencionado. Ah, ok, listo, ¿no? Aquí básicamente repetimos los tres tipos de ventiladores: ventiladores axiales, ventiladores centrífugos y ventiladores de Venturi. Son equipos de ventilación que tranquilamente se pueden utilizar para ventilar un espacio confinado. Problemas en la ventilación, esto también es muy importante, hay que hacer un estudio, hay que hacer un análisis por lo menos dentro del espacio confinado que yo deseo ventilar, porque de repente no va a haber recirculación, ¿ya? De repente no hay recirculación. O sea, es decir, no sale el aire, pues no, no sale el aire, simplemente está recirculando, está dando vueltas, ¿no? Dentro del espacio confinado. Al final nos percatamos que no eliminamos ningún gas tóxico.
¿Ya? ¿Eso de qué depende? De la abertura, ¿no? De la entrada, de la salida, del agujero, del espacio para nosotros poder ventilar, del ingreso, si desean también, ¿ya? Circuito corto también, circuito corto, espacio corto, ¿no? Lugar, espacio, área pequeña, donde realmente, pues, no vamos a lograr hacer la ventilación adecuada, ¿no? Entonces, se complicaría de forma importante, ¿ya? El efecto chimenea, claro, también. Una sola entrada, una sola salida. En este caso, cuando el espacio confinado tiene esta forma, normalmente lo que se sugiere es la extracción, pues. Ya no insuflar aire, ¿no? ¿Ya? Se requiere la extracción. Técnicas de ventilación de presión negativa cuando el espacio, bueno, cuando estamos de repente, ok. Cuando estamos de presión negativa, cuando el ingreso es en la parte inferior, pues, del espacio confinado. La presión del aire es negativa. Hay un aire que pesa dentro del espacio confinado. Hay gases tóxicos dentro del espacio confinado, ¿no? Y la presión es negativa. Es decir, el ingreso está en la parte inferior. ¿Ya? Si estaría en la parte superior, la presión es positiva, pues, ¿no? ¿Ya? Ya no hay gravedad, ¿no es cierto? Interesante, ¿ah? Y muy interesante, muy interesante, muy interesante. ¿Ya? Vamos a ver, listo. ¿Qué más? Creo que es la última, ¿no? El contaminante es más pesado que el aire. Normalmente los gases tóxicos son más pesados que el aire, ¿no? Normalmente. Uno que otro, ¿ya? Es más ligero, es decir, si el contaminante es más ligero que el aire, en el peso específico, el contaminante va a salir, ¿no? Se va a elevar, porque es más ligero que el aire. Pero cuando es más pesado, ¿dónde va a estar? En la parte inferior del espacio confinado. Quiere decir que de repente la succión es más importante o de repente la insuflación del aire también de repente es bastante más importante, en mayor cantidad de aire, ¿no? El contaminante es más ligero que el aire, bueno, va a salir, recalco, y si está obstruido por las tuberías, ahí se complicaría de repente de manera también importante. Debería dejarlo salir, ¿no? ¿Qué está buscando el aire? El aire está buscando salir, mis amigos. ¿Ya? Listo. Técnica de ventilación positiva, espacio confinado grande con ingresos en los extremos distantes. Espacios confinados con un solo ingreso. Mire, eso es cuando se complica, bueno, cuando hay un solo ingreso. Normalmente cuando hay un solo ingreso hay que hacer extracción por extracción. ¿Ya? Suministro de ventilación puntual, un solo sitio, un solo lugar y un espacio confinado, digo, bastante alto, bastante amplio donde de repente nos va a tomar más tiempo, ¿no? Hacer esta ventilación asistida o natural, dependiendo del tamaño también del espacio confinado. Técnicas de ventilación sin empleo de ducto, ¿no? Directamente al espacio confinado, espacio dice con dos aberturas, lo cual sería más sencillo, ¿no? Se abren, ¿no? Estas dos aberturas, estos dos ingresos, y el aire, básicamente, o los gases tóxicos también, abandonan el espacio confinado por cualquiera de estas dos aberturas. Listo. Brevemente, ¿no? Hemos hablado, por el tiempo que tenemos, recalco, hemos hablado, hemos mencionado, pues, todo esto referente a los espacios confinados. Espero haber sido bastante claro, hemos dado algunas ideas básicas de lo que menciona también el tema y de lo importante que es tomar las medidas. No se olviden del PETAR, no se olviden de los procedimientos, no se olviden de la matriz de hipercelina base, no se olviden del croquis, no se olviden del mapa de riesgos, no se olviden de la señalización, ventilación, del vigía, ¿no es cierto?, de los EPPs para ingresar a esos espacios confinados. Listo, mis amigos, hemos llegado a la parte final. Un gusto, como siempre, compartir estas experiencias con ustedes y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.